Política en pausa. La disputa postelectoral en Francia quedó en el limbo durante la tregua establecida entre partidos políticos por los Juegos Olímpicos. Respuesta ante extorsión. El presidente difundió el plan acordado entre el gobierno de Tamaulipas y FEMSA para que los Oxxos reabran luego de los cierres por la violencia y la extorsión. La empresa deberá contratar a su propia seguridad. Exigen transparencia. Crecen los llamados de la comunidad internacional para que en Venezuela haya total transparencia de los resultados de la elección presidencial. La Casa Blanca advierte que se le acaba la paciencia. Maduro responde estar listo para convocar a una revolución. Irán prepara respuesta. Luego del ataque de Israel, que acabó con la vida del líder máximo de Hamás, Irán, donde se encontraba, advierte que responderá. Buenos días desde París, quinto día de actividades de estos Juegos Olímpicos, actividades de la delegación mexicana. Lamentablemente no se cosecharon medallas, lamentablemente el equipo de clavados femenil, clavados sincronizados, no pudo obtener esa medalla que estaba presupuestada como las medallas posibles para nuestra delegación acá. Aquí el resumen olímpico. Leon Marchand es el nuevo rey del agua. El francés se convirtió en el primer nadador en la historia en ganar 2 oros en un mismo día, algo que ni Michael Phelps pudo hacer. Ganó los 200 metros mariposa y los 200 metros pecho, con los cuales suma 3 oros y 3 récords olímpicos en París. En el tenis, Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, una de las duplas más fuertes del torneo, fueron eliminados en los cuartos de final de dobles, por lo que Nadal se despide de París sin medalla. Mientras que Argentina ganó su primera medalla de oro en París, tras un gran desempeño del rider José Torres en la final de BMX Freestyle. Torres, de 29 años, registró un 94.82, puntuación que ya ningún otro competidor alcanzaba. Por otro lado, Guatemala conquistó su primera presea dorada en toda la historia en Juegos Olímpicos, gracias a Adriana Ruano Oliva, quien se impuso en tiro foso femenino. Además, Adriana es la primera mujer que consigue una medalla olímpica para su país. En actividad de los mexicanos, en el boxeo, categoría 71 kilogramos, Marco Verde pasó la primera ronda bye y ya en octavos de final se impuso a Thiago Muxanga, de Mozambique, y con ello clasificó a la siguiente ronda, por lo que está a un paso de asegurar medalla en este certamen. Lamentablemente, en plataforma sincronizada, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez terminaron en la quinta posición. En el tercer clavado, las mexicanas se colocaron en la tercera posición, pero en el siguiente, Alejandra falló en la entrada al agua y en ese momento se les fumó el objetivo de subir al podio. Uno de los momentos que más impactó fue cuando el tirador turco, Dikek Yusuf, de 51 años, compitió sin equipo de protección para los ojos ni oídos y con una mano en el bolsillo. Al final, el turco se quedó con la medalla de plata. ¿Es mi conteo? 5432, 5432. Dale. Hola, ¿cómo estás? Buenos días en París, buenas noches en México. Y es que, pues cierto, México se quedó fuera de las medallas en lo que es la plataforma 10 metros sincronizado con Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, una prueba que, bueno, se estaba presupuestando para medallas para México. Sin embargo, bueno, justo en el cuarto salto, Alejandra Orozco terminó y cayó mal, y eso les dio una mala puntuación al equipo mexicano. Se salieron de la zona de medallas e incluso estuvimos platicando con ellas al término de la competencia. Alejandra reconoció que había equivocado ese salto y que, bueno, así son los Juegos Olímpicos, son riesgos para todas. Habían estado peleando siempre muy cerca la posibilidad de las medallas, pero pues bueno, no le tocó la suerte en esta ocasión para el equipo de sincronizados plataforma 10 metros. Platicamos con las competidoras, las clavadistas mexicanas, y esto fue lo que nos dijeron. Me hubiera encantado que hubiera sido un resultado diferente, pero se dejó todo en cada entrenamiento, se dejó todo en cada clavado, y me siento al final de cuentas pues contenta, ¿no? Contenta. En verdad me hubiera encantado que nos hubiéramos colgado
una medalla. Estoy muy orgullosa porque sé que lo luchamos hasta el final. Sabíamos que iba a estar muy difícil la competencia, que no había margen de error. Sí, quizá yo cometí un pequeño, pero lo intentamos hasta el final, lo luchamos y por ese lado me quedo contenta de todo lo que superamos, todas las adversidades que vivimos juntas y superamos Bien, juntas. Muchísimas gracias, Marta. Estamos atentas a la actividad, por supuesto, de la delegación. Y si esta lluvia, que ya es evidente donde tú estás, acá comienza en la zona del Louvre, en París, pues si tiene algún factor para las competencias que se realizarán al aire libre, como bien comentabas, y lo analizaremos más adelante con Minelia Taide. En la agenda está la marcha. Por lo pronto, eso es lo que ocurrió con nuestras clavadistas. Gracias, Marta, en otro punto de París. Y ahora les presento un trabajo sobre la política francesa. Hace unas semanas le informaba yo que hubo elecciones anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron tras el mal desempeño que obtuvo su partido en la elección del Parlamento Europeo. Pero la política está en pausa con motivo de los Juegos Olímpicos. Aquí los detalles. La disputa política en Francia está en pausa. Con motivo de los Juegos Olímpicos fue acordada una tregua y la negociación para conformar un gobierno ante los resultados de las elecciones generales con las que se renovó la Asamblea Nacional Francesa quedaron en suspenso. Ni la derecha, ni el bloque de izquierda, ni el partido de Macron tienen mayoría. De acuerdo con Talía Olvera, analista política franco-mexicana, el presidente Emmanuel Macron ha evitado hacer el nombramiento de un nuevo o nueva primer ministro que los partidos que conforman el bloque de izquierdas buscan impulsar. Ellos, considerando que habían ganado las elecciones, propusieron a una candidata para primer ministro. Emmanuel Macron parece no tener mucha prisa en nombrar a un nuevo primer ministro y por ahorita, bueno, las cosas están en stand-by, pero esta candidata ha seguido con sus actividades políticas y pienso está tratando de hacer presión a Macron para ser nombrada. Esta etapa complicada para el gobierno de Macron surgió desde el impulso que le dio a la reforma del sistema de pensiones, con la que elevó la edad de jubilación, motivando protestas y descontento social. El gobierno macronista utilizó un recurso constitucional, que es el artículo 49, apartado 3, que permite a un gobierno endosar la responsabilidad de la adopción de una ley directamente por la Asamblea sin que haya una discusión previa. Y bueno, esto le ha valido que sea considerada como un gesto antidemocrático e incluso una muestra de autoritarismo. Esa y otras decisiones le cobraron factura a su partido en las elecciones del Parlamento Europeo, lo que motivó su anuncio para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. El presidente Macron tomó el resultado de las elecciones como una señal de reprobación de su gobierno y anunció esa misma noche la disolución de la Asamblea Nacional, tomando por sorpresa a toda la clase política y llamando a elecciones legislativas anticipadas de forma precipitada. En la primera vuelta adquirió relevancia el avance de la derecha. Discursos antimigrantes y ultraconservadores adquirieron popularidad entre la población. Sí, estos partidos han instrumentalizado la crisis migratoria, incluso ya tienen elementos de lenguaje que son recurrentes, donde se habla de un gran reemplazo de la población europea o de la población blanca por los migrantes, que se criminaliza también a la migración y creo que se encuentra en ella un chivo expiatorio para no dar respuesta verdadera a las problemáticas de los diferentes países. Para la segunda vuelta, los segundos y terceros lugares acordaron dejar al más fuerte y así contrarrestar el avance de la derecha sobre los partidos de izquierda y centro. Algo que me parece importante también de señalar es que aunque no ganó la extrema derecha, es indudable que ha progresado. A Macron le han llovido críticas por decisiones tomadas alrededor de los Juegos Olímpicos, lo que justifica su breve participación en la ceremonia de inauguración. A los parisinos les disgustó que se limitara el tránsito. Cuestionaron el registro para tramitar un código QR para circular cerca del Sena. Les molestó que durante los Juegos el metro aumentará de precio. La tregua política de estos días le da un respiro a Macron frente a las negociaciones que deberá iniciar una vez concluidos los Juegos. A pesar de la declive que en el gobierno ha tenido la popularidad con la que empezó su primer y segundo mandato, no parece que en su carrera pública vaya a cobrarle factura. Emmanuel Macron tuvo una carrera fulgurante. Hay que recordar que él también viene del mundo de las finanzas. Entonces, aunque su carrera política
podría considerarse en declive por lo pronto. Creo que no tendrá ninguna dificultad de ser contratado en alguna otra institución bancaria o incluso organismos internacionales. Con imágenes de Hugo Armando López para Milenio Noticias desde París, Alejandro Domínguez. Y mientras aumenta acá la lluvia en París, sigue la crisis postelectoral en Venezuela, este conflicto después de la elección presidencial, que todavía no hay transparencia, y aquí lo que se ha dicho desde Venezuela. Medios locales reportan al menos 12 muertes, más de 1000 detenciones ante la presión internacional y de la oposición sobre la falta de transparencia en la elección presidencial del país. Aquel 28 de julio, el domingo, el presidente Nicolás Maduro presentó un recurso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para que haga un peritaje y certifique los resultados. Argumentó que hubo un retraso en la publicación de las actas debido a un ciberataque, eso es lo que argumentan, y amenazó con llamar a una nueva revolución si siguen las protestas y si el imperialismo busca intervenir. Está bajo ataque cibernética. Le destruyeron los sistemas desde el punto de vista cibernético. Ellos son el daño de Venezuela. No están capacitados para tener el poder político y gobernar este país. Y nunca, jamás llegarán al poder político. Se los aseguro y sé lo que digo. Jamás llegarán estos criminales. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó, pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan, no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características. Y le presento lo que ha dicho la líder opositora María Corina Machado, quien agradeció en su cuenta oficial de X a los voluntarios electorales de la oposición, conocidos como comanditos, quienes fungieron como observadores civiles en la pasada elección. Dijo que han logrado una gran victoria y ahora la consolidarán para que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia de Venezuela, y les pidió que protejan a la gente de la represión, que no bajen la guardia y que estén presentes en las próximas movilizaciones. Mientras tanto, las reacciones y llamados de la comunidad internacional a transparentar los resultados siguen aumentando. Hoy, la Casa Blanca dijo que siguen observando el conflicto electoral y que a Estados Unidos, así como a la comunidad internacional, se le está acabando la paciencia para que las autoridades electorales publiquen resultados transparentes. Veamos lo que dijeron. I want to note that our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. Alongside the international community, we're watching and we're going to respond accordingly. Arriba. Y aquí lo que ha dicho el Centro Carter, que fue invitado a Venezuela como observador. Janie K. Lincoln, analista del Centro Carter, líder de la delegación de miembros que estuvo como observador allá en Venezuela, aseguró que la evaluación que pretende hacer Maduro a través del Tribunal Supremo venezolano no es independiente. Añadió que no se necesita una intervención judicial para cumplir con el deber de transparentar los resultados. También ya hubo pronunciamiento oficial desde acá, desde Europa. Y los miembros del Grupo de los 7 expresaron su solidaridad con el pueblo de Venezuela, insistieron en que las autoridades deben publicar con total transparencia la información con la oposición y los observadores independientes. Por cierto, la Organización de Estados Americanos, la OEA, se reunió hoy para intentar aprobar una resolución que exigirá a la Autoridad Electoral de Venezuela publicar los resultados de la elección de manera transparente. Pero dicha resolución no logró el consenso para que fuera aprobada. Hubo 17 votos a favor, 0 en contra, 11 abstenciones, incluidos Brasil y Colombia. 5 países ausentes, incluido México. A pesar de ello, el secretario general de la OEA anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Maduro. Estados Unidos reconoció la victoria de Edmundo González en la elección. Mexico is absent, Mr. Chairman. Teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro. All of these assessments clearly indicated Edmundo González Urrutia received millions more votes than Nicolas Maduro. The answer appears to be clear. Either they know the real results
prove that Edmundo González clearly won the election, so they don't want to share the results. Y ante la crítica a Colombia, así el pronunciamiento por su abstención en la reunión de la OEA, la Cancillería colombiana desplegó un comunicado, aquí se lo presentamos, donde señala que Venezuela no es parte de la OEA desde 2019, por lo que dice no es el escenario correspondiente para tratar la situación política venezolana. Asimismo, insistió en que Colombia aboga a mantener el diálogo de ambas partes y ha solicitado a las autoridades de Venezuela un escrito transparente y que las actuaciones del gobierno de Colombia serán apegadas a los principios diplomáticos de respeto y de no injerencia. Entre los países que aún no muestran un posicionamiento a favor o en contra, pero que piden claridad en el proceso, está el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo que las autoridades locales deben presentar los registros de votación para resolver la disputa sobre las elecciones en Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ya se pronunció al respecto. Él dijo en sus redes sociales que el gobierno venezolano debe permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con conteo de votos y de actas. El jefe de la política exterior de la Unión Europea, acá donde me encuentro, Josep Borrell, aseguró que no reconocerán el resultado de las elecciones hasta que se cuenten todos los votos y se proporcionen, los registros de los ministros. En donde también se muestra el descontento contra Nicolás Maduro es en redes sociales. Veamos lo que puso ahí Elon Musk, el dueño de X, le retiró la verificación gris, es decir, ya no es una autoridad reconocida por X, Nicolás Maduro. Esta palomita gris fue retirada de la cuenta, ahora solo tiene la verificación azul, que significa que él paga por esa insignia. Desde el pasado lunes, Maduro desafió a Musk a una pelea en televisión nacional después de que el dueño de Tesla alegó que las elecciones presidenciales en Venezuela fueron un fraude. Musk aceptó la pelea con Maduro, dijo que si él gana tendrá que dimitir Nicolás Maduro como dictador de Venezuela, pero que si Maduro gana, Musk le dará un viaje gratis a Marte. Horas más tarde, así le aceptó a Musk esta propuesta Nicolás Maduro. Elon Musk sí, me aceptó el reto Elon Musk. ¿Qué dijo Elon Musk? Que acepta el reto que yo le hice. Elon Musk, vamos hablando. Pero vente para acá, en el poliedro, tú y yo. Si te gano, Elon Musk, te acepto el viaje a Marte. Pero te das conmigo. Y en otro conflicto internacional, lo que ocurre entre Israel e Irán, el New York Times informó que el líder supremo de Irán ha emitido una orden para que haya un ataque directo contra Israel en represalia por el asesinato del que ayer le daba cuenta aquí, del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Esto fue confirmado por 3 funcionarios consultados por el New York Times. La orden se habría dado en una reunión de emergencia del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán la mañana del miércoles. Irán y Hamas han acusado a Israel del asesinato. Hasta ahora, Israel no ha reconocido ni negado estar involucrado en el asesinato del líder. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. מאז תחילת המלחמה הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. Así la postura tanto de Irán como de Israel en esta etapa del conflicto que se generó desde el 7 de octubre del año pasado y que incrementó con este asesinato del líder de Hamas. Hoy, por cierto, volvió Donald Trump a Pensilvania, sí, al estado en el que fue atacado, en el que intentaron matarlo. Ocurre a 2 semanas del atentado en su contra. Hoy volvió a ese estado, tuvo un meeting con más de 10,000 asistentes, recordó el ataque que sufrió el 13 de julio y recordó a la víctima que murió aquel día. Aprovechó el evento para criticar a la vicepresidenta Kamala Harris, a la que calificó de radical de extrema izquierda. Además, la atacó por su identidad racial, sugiriendo que la estaba usando para obtener beneficios políticos. Él aceptó debatir con Harris. But she's a defund the police radical trying to pass herself off as a tough on crime prosecutor. She wasn't tough on crime. She's only tough on guys like me because they want to go after their political opponents. And we won the big case in Florida. Did you see? We won it. No matter how much Kamala Harris tries to change her image, she cannot change this fact.
She is the most extreme liberal candidate in the history of our country by far. She's an extreme radical left lunatic. Kamala Harris bragged and, quote, I will proudly put my record against Donald Trump's any day of the week. I will put it against Donald Trump. This got one of the worst records in anywhere. Well, Kamala, let's go. Challenge accepted. En más de Estados Unidos hay información relevante sobre lo ocurrido en aquel atentado del 11 de septiembre, el 9/11, el 11 de septiembre del año 2001, donde se atacó a las Torres Gemelas y el Departamento de Defensa dio a conocer que alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el autor intelectual de estos ataques, de estos atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, con Khalid Sheikh Mohammed, además de otros 2 acusados, para evitar así un juicio que podría conducirles a la pena de muerte. Los términos y condiciones de este acuerdo aún no se han publicado, no han sido dadas a conocer. El diario New York Times detalló que parte del acuerdo fue declararse culpables de los cargos de conspiración y asesinato a cambio de una sentencia de cadena perpetua en lugar de un juicio de pena de muerte. Podría ser la próxima semana cuando sean presentados sus alegatos en audiencia pública. Y ahora la violencia allá en México y en particular el tema de las extorsiones en Tamaulipas, cómo se han cerrado tiendas OXXO. Se dieron a conocer detalles de lo que le propuso el gobierno de Tamaulipas. Han sido días difíciles por allá, primero porque se cumple prácticamente una semana de que estas tiendas y las gasolineras OXXO en Nuevo Laredo suspendieron sus servicios por inseguridad, un tema que dijo el vocero de seguridad de ese estado, Jorge Cuellar, ya trabajan para que los establecimientos abran de nuevo. Aunque señaló que no hay denuncias por extorsión hasta el momento. Además de esto, está el asesinato del empresario y presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio César Almanza. Ocurrió ayer, le presentaba yo aquí detalles, ocurrió en Matamoros. Y quien, por cierto, denunció esa extorsión en los OXXOs. El gobernador Américo Villarreal ordenó que se investigue para conocer las verdades de este crimen y dar con los responsables sobre este asesinato. El Consejo Coordinador Empresarial exigió en un comunicado justicia y que se garantice la seguridad en todo el país, no solo en Tamaulipas. Lo mismo pidió la Cámara Nacional de Comercio de Reynosa. Seguridad para los líderes empresariales y la sociedad en general. El presidente López Obrador lamentó el asesinato del empresario en Tamaulipas, reveló una serie de acuerdos entre las autoridades locales, las autoridades del estado de Tamaulipas, la Guardia Nacional y la empresa FEMSA, que es la dueña de los OXXOs, para frenar las extorsiones y que puedan reabrir. Aunque ahí reveló que le piden a los OXXOs poner su propia seguridad. Duele mucho cualquier asesinato, y más cuando se trata de gente inocente, mucho más. Todos los asesinatos duelen. No, es que no lo pidieron. Desde que hicieron la denuncia de los OXXOs en Nuevo Laredo, se convocó a una reunión que se tuvo con este propósito en Reynosa o Victoria, no tengo el dato. Tuvimos esa reunión, asistió el secretario de Gobierno, asistieron autoridades federales, ahí está la reunión, estuvo el representante de los OXXOs, que es FEMSA, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, ya están los acuerdos. Lo cierto es que esta reunión de la que hablaba el presidente pues fue más que nada entre autoridades estatales y la empresa FEMSA, además de la ANTAD. Por parte del gobierno federal, al menos en la lámina que expuso el presidente, como veíamos, solo estuvo la Guardia Nacional. Entre las sugerencias que hacen las autoridades de Tamaulipas es que FEMSA contrate su propio personal de seguridad, como les decía, y que comparta sus protocolos de seguridad con las autoridades, además de que la propia empresa instale botones de pánico y cámaras externas. También señalan que se creará un comité de empresas que será atendido cada 2 semanas para restablecer la forma de trabajo previo a las extorsiones y que habrá patrullajes en distintos establecimientos involucrados. FEMSA informó que no hay planes de regresar, de reabrir esas tiendas en Nuevo Laredo, pero que siguen con estos diálogos con las autoridades locales. Mientras eso pasa en Tamaulipas, en Chiapas, más desplazados intentan salir huyendo de la violencia. Los grupos delictivos no ceden en sus ataques contra civiles. Al menos 400 personas han dejado sus casas durante los últimos 3 días en la comunidad de Nueva Reforma, en Chicomucelo, luego de que el lunes sufrieron un ataque con drones en una cancha de básquetbol. Algunos de los desplazados usaron lanchas, sí, en lanchas salieron huyendo hacia el municipio de Simol, donde fueron recibidos en iglesias. En Sonora,
Más violencia en Ciudad Obregón, a plena luz del día. A un niño de 5 años, sí, un niño de solo 5 años, lo dejaron atrapado en medio de una balacera. Hombres armados dispararon contra él y con su acompañante, un joven de 23 años nada más. La Fiscalía Estatal informó que ya identificó el coche en el que viajaban los presuntos responsables. Están rastreándolos con ayuda de las cámaras de seguridad. En el ataque, el joven de 23 años murió. El niño resultó herido, pero según la Fiscalía no hubo daños en sus órganos vitales. Se encuentra estable. Sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada, arrestado por Estados Unidos la semana pasada, el líder histórico del cártel de Sinaloa permanecerá en prisión allá en Texas sin derecho a una fianza mientras avanza su caso. Así lo ordenó esta mañana la magistrada federal Ann Burton. A través de una orden de detención se explicó que no se encontraron condiciones de liberación que garanticen que El Mayo Zambada vuelva a comparecer ni que sea seguro para la comunidad dejarlo libre, es decir, darle esta posibilidad de fianza y que lleve su proceso en libertad. Eso se le negó. Por ello, la magistrada ordenó poner al Mayo bajo la custodia de la Fiscalía de Estados Unidos y que permanezca en una prisión separado del resto de los internos. Eso sobre el Mayo. ¿Qué pasa con Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? Hoy se difundió una fotografía de él. Lo muestra poco después de haber sido ingresado al Centro Correccional Metropolitano allá en Chicago tras audiencia de ayer. En la imagen, Guzmán López aparece con el típico traje naranja de preso estadounidense que utilizan los prisioneros que están en ese país. Se ve serio, con la barba muy parecida al día de su detención. Así la foto de su fichaje. A casi una semana del arresto de ambos, hay una confrontación evidente entre los abogados. Unos dicen, el abogado del Mayo en particular, que engañaron a su cliente y que los chapitos, encabezados por Joaquín Guzmán López, lo entregaron. Mientras que los abogados de los chapitos niegan eso, dice que los dos se fueron juntos a Estados Unidos. Aquí los detalles. Las versiones sobre la caída de dos de los máximos líderes del cártel de Sinaloa ha provocado una disputa entre sus defensas. The allegations keep changing, by the day. There's a few people that know what happened, I suppose, and eventually it'll come out. Hoy, el presunto abogado de los chapitos en México, José Luis González Meza, dirigió una carta a la opinión pública para responder a la versión de que Joaquín Guzmán López traicionó a su padrino, El Mayo Zambada. La relación entre las familias de Ismael Mario Zambada García y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera durante más de 50 años ha sido impecable, de respeto y armonía, al grado que existen compadrazgos y casamientos entre todas las familias. En el documento también detalló que hace 4 años, integrantes del cártel de Sinaloa iniciaron pláticas con las autoridades de Estados Unidos, tras las cuales El Güero y El Mayo decidieron entregarse sin ninguna presión, tal como lo señaló el gobierno de México el lunes. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. La versión del abogado de los chapitos en México refuerza lo dicho ayer por Jeffrey Lichtman afuera de la Corte de Chicago, donde rechazó que Joaquín Guzmán López haya colaborado con autoridades estadounidenses para entregar al Mayo. Absolutely is no cooperation agreement with the government, and there never has been for Joaquín Guzmán López. En la carta, el abogado de los chapitos también descartó que El Mayo haya sido secuestrado por sicarios de Guzmán López, como lo señaló a Milenio su abogado Frank Pérez, quien aseguró que su cliente fue emboscado por 6 sicarios que lo amarraron de los pies, le cubrieron la cabeza y después lo subieron a un avión por la fuerza. Versión que para Lichtman solo se trata de una estrategia para reducir su condena. Mayo's obviously, he's doing his thing. He's managed to stay clear of a jail cell for 50 years. Milenio Noticias. Mientras los abogados se confrontan, Estados Unidos hace uso de estas detenciones para presumir como un logro en medio de una campaña política entre Joe Biden y Donald Trump. Esto emitió el Departamento de Justicia diciendo que
pues con la detención del Mayo, con la detención del Güero, pues es parte de las acciones que ha emprendido contra el fentanilo. En este comunicado que le presento, atribuido al fiscal general Merrick Garland, destaca ese país que ambos líderes del cártel de Sinaloa enfrentan cargos por liderar las operaciones de ese grupo criminal, entre ellas las relacionadas con sus redes de tráfico de fentanilo. En el texto se indica que el FBI y la DEA han arrestado a varias personas de alto perfil vinculadas a los Chapitos. Horas antes, la Casa Blanca instó a sus agencias y dependencias a reforzar las acciones contra el fentanilo tras destacar las capturas de El Mayo y de El Güero. La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional está investigando allá en México a 5 elementos de la corporación en Tepaltitlán, en Jalisco. Fueron denunciados por presuntos actos de corrupción. Al ser inspeccionados en las Guardias Nacionales se les encontró casi $50,000, 160,000 pesos en efectivo. Transportaban a bordo de sus patrullas en bolsas de plástico y en una maleta. Además, se les encontró 4 armas cortas, no corresponden a sus funciones. Hasta el momento la corporación no ha hecho algún pronunciamiento. Y en este contexto, sobre las irregularidades que las Fuerzas Armadas, en particular la Guardia Nacional, ha cometido en los años que ha estado en operación, hoy la organización Causa en Común presentó este informe, el Observatorio de la Guardia Nacional, en el que cuestiona los resultados de la corporación desde su formación. Señaló que entre el 2019 y el año 2022 la corporación registró un decremento del 89% en el número de delitos atendidos, al pasar de 51.666 a solo 5.376. También señaló que de 201 a de 2000, corrijo aquí la fecha, desde que surgió hasta el momento, la corporación ha tenido 1.917 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Representa el 39% de todas las quejas recibidas por las Fuerzas Armadas. A pesar de estos resultados, el presupuesto de la Guardia Nacional se ha duplicado entre el 2021 y el 2024, al pasar de 35.671 millones a 67.526 millones de pesos en el año 2024. Así este análisis, que pues tiene un toque de crítica por parte de Causa en Común hacia la Guardia Nacional. La Secretaría de Gobernación realizó una jornada de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la realizó en Iguala. Veíamos por la mañana el anuncio que daba el subsecretario Arturo Medina de este recorrido que harían, y lo hicieron en esta zona de Iguala. La Sedena, algunos padres de los estudiantes y la Fiscalía General de la República estuvieron presentes. Fue en Iguala Guerrero, ingresaron a las instalaciones del batallón número 27 de Infantería. Según el exvocero de los 43, Felipe de la Cruz, la búsqueda en las instalaciones militares fue por encontrar evidencias de que en ese lugar estuvieron parte de los normalistas. El otro grupo de familiares, que son asesorados por el abogado Vidulfo Rosales, no acudió a la búsqueda. Sofía Ramírez Aguilar, buenas noches allá en México. Hubo un anuncio importante en la mañanera, se perfilaron los detalles de cómo vendrá el presupuesto 2025. Además, han sido 2 días de anuncios por parte de Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, de las inversiones, inversión extranjera, acuerdos. Milenio, por cierto, mañana dará a conocer información de una de las empresas, por cierto, alemana, desde acá de Europa, que invertirán millones, en este caso de euros, en México en la próxima administración. Al parecer pinta un panorama optimista, es lo que están queriendo pintar por allá. Sof, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. La verdad es que es un panorama lleno de claroscuros. Prácticamente veníamos viendo una desaceleración económica en México, no solamente en Estados Unidos, y en México de una manera un poco más acelerada. Eso, por supuesto, en términos del endeudamiento y la capacidad de endeudamiento que tenemos como país, pues nos reduce el margen de maniobra, en tanto para que tú puedas mantener tu deuda, tu nivel de deuda en 50% del PIB, es decir, menos de la mitad de la economía en deuda, necesitas que tu economía crezca por lo menos al mismo ritmo de lo que crece el endeudamiento. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, pues sí, un reporte de la Secretaría de Hacienda que quiere justamente transitar hacia la nueva administración, que recordemos será el mismo secretario de Hacienda, el que tenemos ahorita, el que tendrá también al principio de la administración de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues en estos 4 puntos que nos pusieron hoy sobre la mesa, destaca que ha habido un impacto importante en el apoyo a las familias. Sin embargo, pues la Secretaría de Hacienda no es necesariamente quien ha
ha estado negociando los incrementos al salario mínimo ha sido tripartita, sin duda el gobierno a través de la Secretaría del Trabajo, no la Secretaría de Hacienda, donde podemos apreciar que las familias han visto un incremento en el ingreso laboral en términos reales, es decir, después de inflación, entre el 20 y el 24%, al menos para el 90% más pobre o digamos menos rico de la economía. Punto número 2, se habló también de desarrollo regional, recordemos los polos y al final del día lo que tenemos en los polos de desarrollo sí es infraestructura, pero tenemos que recordar que las inversiones que se tienen que hacer todavía tienen que incrementar la eficiencia en términos de más energía limpia y suficiente, de atracción a las inversiones, y en este rubro ya lo mencionabas, Claudia Sheinbaum hizo referencia a el registro que tiene la Secretaría de Economía de 45,000 millones de dólares que se han anunciado solamente entre enero y junio de este año, pero que realmente no quiere decir que se traduzcan en ingresos este mismo año. Solamente para poner en proporción, pues el año pasado se anunciaron más de 100,000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas y finalmente se concretó prácticamente un tercio, 36,000 millones de dólares. Esto, bueno, pues si bien es normal, hay que tomarlo en cuenta. En términos de la inversión pública, insisto, vale la pena recordar que necesitamos invertir en logística. Bien, Sof, pues veremos al final cómo se concreta esto y gracias por el análisis para entender un poco más. Decía yo, son discursos optimistas, pero ahí están los claroscuros que nos delineas. Gracias, Sof. Buenas noches por allá. Buenas noches, Alejandro. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más historias de los mexicanos en París y, por supuesto, la agenda olímpica para este día. Volvemos. Historia más de los mexicanos en París, que nos dan orgullo, es la historia de Enrique Casarrubias, es chef y su restaurante Oxte ya tiene una estrella Michelin. El chef Enrique Casarrubias, un mexicano en París, el único chef mexicano con un restaurante con estrella Michelin. Oxte. ¿Qué es Oxte? ¿Qué es este restaurante? ¿Qué tipo de comida van a encontrar acá? Mira, Oxte es una cocina de recuerdos. Oxte es una cocina donde se pone en alto todo lo que aprendimos en Francia sin olvidar nuestros orígenes en México. Es una mezcla de técnicas, de sabores con sabores mexicanos, productos mexicanos. Entonces es realmente dar a conocer otro tipo de cultura mexicana que la gente no conoce, ¿sabes? Es darle a conocer al francés, decimos aquí, es una cocina y una decoración folclórica, pero chica, ¿sabes? Realmente darles en el lado que les gusta. Sí. ¿Cuántos años llevas? El Oxte llevamos 6 años y medio de apertura y bueno, 7 años en el local, porque nos tardamos casi 6 meses en renovar el lugar. Oxte siempre existió en mi mente. A decir verdad, simplemente te vas adaptando a la cultura, te vas adaptando al país, te vas adaptando realmente a la vida, ¿sabes? Ahorita estamos en una etapa que realmente me gusta porque realmente, pues bueno, estamos haciendo moles, hacemos tacos también, hacemos tacos, hacemos también, por ejemplo, tetelas, hacemos puñuelos, ¿sabes? De una forma diferente. ¿Ingredientes mexicanos? Muchos. Tenemos una gran parte de los productos mexicanos, por ejemplo, el jalapeño, la jícama, papaloquelite, epazote, huitlacoche, están producidos en Francia. Un poco enseñas con tu cocina a... no solo es probar, sino que le guste que se sienta acá. Es simplemente la gente ahora, mira, pasaba mucho, la gente llegaba aquí, por eso hicimos el menú de degustación, ¿sabes? Porque la gente llegaba aquí y decía, pero es que yo no como chiles, pero es que yo soy muy sensible al chile. Deben de quitarse esa imagen que el chile es para quemarte la lengua. El taco, la gente te dice el taco, piensan que es la tortilla media tostada. Eso no es un taco. O sea, en México, ¿qué es un taco? Es una tortilla que puede ser con sal, que puede ser con mantequilla, que puede ser con crema, que puede ser con lo que te sobró el otro día. Claro. Eso es un taco. ¿Cómo ocurrió lo de la estrella? ¿Era un propósito? ¿Sí trabajaste para ello o hiciste tu restaurante y llegó? Mira, te voy a decir la verdad, las estrellas o las amas o las odias. Yo decía siempre, lo dije, las estrellas están en el cielo, su día caen y serán bienvenidas, ¿sabes? Y pues cayó. Cayó la estrella. Cuando cae, pues no la quieres soltar. O sea, llega y te enamoras y es lo que yo digo, es mi más grande adicción. Y cada día te levantas para poderla guardar porque no es de por vida, ¿sabes? Una estrella Michelin, como mucha gente lo sabe, es mucho trabajo, es mucho rigor. Pero lo más importante es trabajar para tus clientes, porque puedes tener el mejor restaurante, pero si tu cliente no está contento, pues yo creo que ahí es donde debes hacer las buenas preguntas, ¿no? Entonces, si me dices si trabajé por ella, no sé.
pero lo traes en las venas, ¿sabes? Lo traes en la sangre y como siempre trabajaste en ese tipo de restaurantes, pues ahora lo quieres hacer. Tú me explicabas el nombre, ¿no? Viene de los lugares donde nacieron tus padres, tu madre y tu padre. Efectivamente, Oxtotitlán, para hacerles un homenaje. Sí. Oxte quiere decir Oxtotitlán, el pueblo donde nació mi papá. Tenango del Valle, el pueblo donde nació mi mamá. Realmente es otra cosa, ¿sabes? Es decir, la gente llega aquí y ve los colores. Y es decir, la gente que realmente conoce México se va a dar cuenta que hay como una identidad de México adentro del restaurante. Qué orgullo tenerte acá, el único chef mexicano con nuestra ya Michelin acá en París. Te lo agradezco, ha sido un placer y gracias por aquí, estar por aquí y espero vernos muy pronto. Por la supuesto. verdad. Gracias. Gracias por todo. Así desde Oxte, en París. Y será un día de mucha actividad para la delegación mexicana. Minelia Taide, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Así es, iniciamos a la 1 de la mañana justamente con el golf porque entra en acción Carlos Ortiz y también Abraham Anser en el atletismo femenil, también donde hay posibilidad de medalla. Vamos a ver ahí a Legna González y hay actividad también en el tiro con arco varonil a la 1:30 de la mañana y minutos después también en la rama femenil, en la hípica saltos por equipo, esto será a las 3 de la mañana y en la natación 50 metros libre a las 3 de la mañana con 18 minutos. En vela estará Mariana Aguilar, al igual que Elena Otlin, y en tiro con arco individual masculino a las 7:43 estaremos pendientes y también, por supuesto, seguir a Fátima Herrera en el boxeo y en tiro con arco individual femenil estará Ana Paula Vázquez, quien recordemos fue parte de este equipo femenil que consiguió el bronce, justamente el primero para México, la primera medalla olímpica en estos Juegos Olímpicos de París. Muy bien, Mine, toda la cobertura con ustedes en la afición, además de Medio Tiempo, Multimedios Deportes y por supuesto a través de Milenio y la multiplataforma de multimedios. Gracias, Mine, y gracias a ustedes. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en nuestro último día de transmisiones desde París, en Francia.